En esta oportunidad, que Dios bendiga grandemente sus vidas. Y quiero transmitir este mensaje al cuerpo de Cristo, a los líderes, a los pastores y a los miembros, a las ovejas, aquellos que han nacido de nuevo. Y quiero compartir esta oportunidad, este mensaje, porque tenemos que ver y conocer las formas en que Dios actúa y en la forma en que Dios ejecuta sus planes para esta tierra y para su pueblo en especial. El Señor le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser cautiva, iba a estar en la cautividad por 400 años. Y recordamos esto cuando los hijos de Jacob descendieron a Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán. Pero Dios de antemano ya había enviado y preparado a José para que José llegara a ser una persona muy importante en la tierra de Egipto. Llegó a ser el segundo después del faraón. Dios había preparado a José para que José no solamente llegara a ser un hombre de Dios, sino que llegara a ser un hombre estadista, un hombre que sabía de leyes, que sabía de economía, que sabía de cómo tratar los asuntos del rey. José llegó a gobernar físicamente en la tierra de Egipto. Dios de antemano lo había preparado precisamente para ese tiempo en el cual sus hermanos iban a llegar por trigo. Y posteriormente conocemos la historia. José perdonó a sus hermanos, pero José hizo traer a su padre y a toda la parentela. Y cuando nos encontramos en Éxodo, en el capítulo 1, vemos ya al pueblo muy próspero, muy próspero. En Éxodo capítulo 1 y en el versículo 7 dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios cumplió el propósito de llevarlos a Egipto y que ahí se multiplicaran, que ahí se pudieran fructificar, fortalecer, a tal punto que dice Faraón acerca de este pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Por qué? Porque Dios había preparado a José precisamente para que a través de su liderazgo pudiera el pueblo de Dios ser bendecido. Pero 400 años después, dice la Escritura en Éxodo 1:8, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José ni tampoco al pueblo de José. Y los empezó a oprimir, los empezó a hostigar. Empezó este gobernante a tratar mal al pueblo de Dios. Pero Dios nuevamente preparó a otro líder, y precisamente lo preparó dentro de la casa de Faraón. Y estamos hablando de Moisés. No solamente Moisés fue preparado espiritualmente, porque fue su señora madre en la soberanía de Dios quien lo preparó, quien lo instruyó en los caminos del Dios de sus padres. Pero también Moisés fue preparado, llegó a ser un gran estadista, llegó a ser un hombre de leyes, fue un hombre
que conocía de economía, de cómo saber gobernar. Y fue a través de Moisés, por la misma posición que él tenía, llegando a ser el hijo de la hija de Faraón. Tenía un lugar predominante en el sistema. Dios ya lo había preparado. Y fue a través del liderazgo de Moisés que Dios nuevamente cumplió sus planes en esta tierra para con su pueblo. Y es interesante porque Dios a través de la historia ha usado a hombres y a mujeres precisamente para establecer sus propósitos desde lo gubernamental. José fue llevado a lo gubernamental, fue llevado al palacio. Moisés fue preparado en lo gubernamental, fue llevado al palacio. Ahí donde se tomaban las decisiones fuertes con relación a todo lo relacionado al pueblo. Y esto nos lleva a la historia de Esther o a la historia de Esdras, por ejemplo. En la historia de Esdras, usted conoce que Esdras fue usado por Dios para restaurar Jerusalén, para restaurar las puertas. Y conocemos de la historia como lo deja ver el libro de Esdras, como lo es Nehemías, los restauradores. Pero vemos cómo el rey, estos habían recibido gracia delante del rey. El rey les dio caballos, el rey les dio madera, el rey le dio el salvoconducto, el permiso para poder pasar al otro lado del río, a Jerusalén. E inclusive les dio hombres para que los custodiasen, para que los guardasen, para que los protegieran. O sea, ellos recibieron esa gracia de parte del rey Artajerjes, porque ambos estaban cerca, ahí en lo gubernamental. Eran hombres de Dios, tenían la sabiduría de Dios, tenían el conocimiento de Dios, tenían el temor de Dios, tenían el testimonio de Dios obrando en sus vidas. Y esa gracia hizo que este rey les pudiera proveer caballos, madera y todo lo que ellos iban a necesitar para restaurar Jerusalén, que era el propósito de Dios. ¿Qué hablar de Daniel, que llegó a ser un hombre de mucha influencia en Babilonia, un hombre de Dios, un hombre con la sabiduría de Dios, pero que también fue llevado a lo gubernamental, fue llevado al palacio? Y desde el palacio, Dios utilizó su vida para que pudiera Daniel también bendecir al pueblo de Dios. ¿Qué hablar de Esther? ¿Qué hablar de Esther? E inclusive Esther, cuando se quiso rehusar a presentarse ante la presencia del rey, Mardoqueo le dice algo muy importante. Quizás para esta hora has llegado a ese lugar. O sea, has llegado no porque tú únicamente eres una mujer hermosa. No has llegado únicamente a ocupar un lugar que alguien dejó. Tú has llegado con un propósito divino de interceder por el pueblo de los judíos, porque estaban siendo amenazados por aquel personaje llamado Amán. Amán quería destruir a los judíos. Y Dios utilizó la vida
de una mujer, de Esther, para colocarla cerca del rey, ahí en el palacio de gobierno, en lo gubernamental. Y desde allí, Esther pudo interceder, pudo influir por la vida del pueblo. Es cierto, Esther era una mujer de Dios, era una mujer guiada por Dios. Es más, ella pidió que todo el pueblo ayunara, porque ella sabía que necesitaba el respaldo de Dios. Y es importante que nuestros gobernantes sepan que si Dios no está detrás de ellos, gobernando, como lo supo Josué, como lo supo José, como lo supo Moisés, como lo supo Daniel, como lo supo Esdras, Nehemías, como lo supo David, como lo supo Salomón. Esther entendía, tenía un entendimiento del reino, de las cosas espirituales, y sabía que el ayuno movía el poder de Dios. Era una mujer que, a pesar que estaba en el palacio, sabía que el que gobernaba era Dios sobre ese palacio. Pero ahí está Esther, siendo usada por Dios como un vaso, como un instrumento cerca del poder gubernamental para poder influir a favor de los propósitos de Dios con relación a su pueblo, el cual estaba siendo o queriendo ser destruido. Y así podríamos ir por todo el Antiguo Testamento, que de hablar de David para dirigir gubernamentalmente el palacio, de Salomón. Pero llegamos a los días del Nuevo Testamento, de la era de la iglesia, y Dios no cambia, y Dios tiene siempre esa estrategia, ese camino. Y eso me recuerda cuando Pablo fue llamado al ministerio, donde Dios le dice que será llevado ante reyes y ante gobernantes para poder llevar la palabra de Dios. Pero ya había preparado previamente a un Saulo, quien era un erudito, quien era una persona de mucha influencia, parte del Sanedrín. O sea, Pablo de alguna manera estaba cerca de lo gubernamental. Ahí estaba Dios preparando la vida de un hombre que iba a ser usado para poder influir en los gobernantes como Agripa, para poder llevar el evangelio, para poder llevar el camino de Dios y cumplir así el propósito de Dios ya en la era de la iglesia. Y Dios le dice a Pablo ahí en Hechos, en el capítulo 9, cuando fue Pablo rescatado, para que él pudiera llevar ese mensaje a gobernantes y a reyes, como deja ver la escritura. Y llegamos a Hechos, y quiero que veamos ahí, porque el Señor escogió la vida de Felipe para poder tocar la vida de este hombre. Pero quiero recordar también cómo la reina de Sabá, una reina, alguien que tenía el poder gubernamental, llegó a Salomón para pedir sabiduría. Obviamente esta mujer recibió la sabiduría de Dios. Y con esa sabiduría de Dios, ella dirigió obviamente su pueblo. O sea, Dios tiene un sentido del humor maravilloso y nos enseña muchas veces
cómo son sus propósitos, cómo hace sus propósitos, cómo lleva a cabo sus propósitos. Muchas veces nosotros queremos espiritualizar muchas veces los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios tienen que ver con el actuar diario, con la relación diaria. Por eso la Escritura dice que Jesús halló gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hallando gracia delante de Dios, Jesús sabía que tenía que orar, tenía que obedecer, tenía que ayunar, tenía que adorar, una vida espiritual. Pero hallar gracia delante de los hombres incluye todo esto, pero también incluye cómo nos relacionamos, cómo nos llevamos, de qué tema hablamos. Habla de la honestidad, pero es necesario, era necesario que Jesús pudiera encontrar gracia delante de los hombres. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo suficiente con que haya gracia delante de Dios. Es importante y es la clave, como hablábamos con relación a Esther, que ella halló gracia delante de Dios cuando puso al pueblo a orar, a ayunar, pero también halló gracia ante el rey para que el rey pudiera acceder a su petición. No solamente era Dios, sino que Dios actuando a través de ese ayuno, a través de esa súplica en la vida de un hombre, para que Esther pudiera hallar gracia. Y halló gracia. Y no solamente Esther, también Mardoqueo halló gracia. El pueblo, los judíos, hallaron gracia. Y él dijo, miren, defiéndanse con todo lo que tienen, pero defiéndanse. ¡Qué gracia! Y cuando vemos la historia, hermanos, de Felipe, es maravilloso porque vemos cómo de alguna manera Dios envía a este hombre y conocemos la historia porque es un libro que lo relata de una manera maravillosa. Y en Hechos capítulo 8 y en el versículo 26 dice la Escritura, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro, pégatele a este hombre. Yo le tengo un mensaje a este hombre. Yo le tengo un mensaje a este funcionario. Yo le tengo un mensaje a este hombre importante que influye en las decisiones de esta reina. Yo quiero que él regrese con la sabiduría de Dios. Y se acercó Felipe, y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, este funcionario, le rogó a Felipe que le enseñara, que le interpretara lo que iba leyendo. Felipe gentilmente lo hizo. Y el resultado fue que este hombre, dice que yendo por el camino, versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren qué importante, un etíope,
un funcionario, un hombre de confianza de la reina, estaba confesando que Jesucristo era, es y será el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y fue bautizado. Un hombre tan importante. Dios lo estaba preparando. Este hombre sin duda llegó al palacio gubernamental de la reina, ya con una visión del reino, con un entendimiento del reino de Jesucristo, del reino de Dios. Ahora sus decisiones ya no iban a ser basadas únicamente por cuestiones humanas, sino que una visión celestial. Por eso es importante que usted y yo comprendamos que Dios tiene propósitos para nuestra nación. Tiene propósitos maravillosos para Guatemala. Pero que tenemos que de alguna manera estar con aquellos hombres y llevando hombres a lo gubernamental, que tengan una visión del reino de Dios, que tengan el temor de Dios, la sabiduría de Dios, que de alguna manera estén ahí influyendo en las autoridades para que puedan establecer los principios de Dios, los caminos de Dios. Si usted ya es un funcionario, usted tiene un llamado de Dios para que las decisiones en su departamento, para que las decisiones en su ministerio, para que las decisiones en esa área de trabajo sean direcciones basadas en el temor de Dios, en la guianza de Dios, en la dirección de Dios, para que podamos hacer venir la bendición de Dios sobre este pueblo. Y si usted es llamado a participar, como fue llamado José, como fue llamado Moisés, como fue llamado Esther, como fue llamado Edras, como fue llamado Nehemías, como fue llamado estos grandes hombres de Dios, Daniel, como fue llamado este funcionario, tengamos la oportunidad de establecer el reino de Dios, los mandamientos de Dios, para que Dios bendiga a nuestra nación, para que se pueda quitar la corrupción y poder establecer el reino de Dios, poder llevar los principios de Dios a las escuelas, a los niños, a los jóvenes, a los maestros que educan a nuestra nación, a nuestros niños. Ya no seguir estudiando la filosofía de los griegos, sino permitir que a través del Ministerio de Educación podamos llevar las historias bíblicas de los hebreos, de la Biblia. Que Dios nos ayude y tenemos una oportunidad. Y que seamos líderes formados por Dios en todo, en lo espiritual principalmente, conociendo las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, pero sabiendo cómo funciona la economía, sabiendo cómo funcionan las leyes, sabiendo cómo funciona la administración, sabiendo cómo saber gobernar, dirigir un pueblo. Que Dios nos ayude como pueblo. Tenemos una oportunidad como iglesia de poder influir y dirigir los destinos de esta nación. Muchas veces decimos, no, pero Dios es el que pone y quita reyes. Y lo creo. Eso lo dijo Daniel. Pero lo hace a través de su pueblo. Lo hace a través de usted. Lo hace a través de mí. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dios sigue sanando. Dios sigue liberando. Pero lo hace a través de la iglesia. Y de igual manera Dios libertará a esta nación políticamente, socialmente, económicamente,
pero lo va a hacer a través de la iglesia, a través de usted y a través de mí. Que podamos de alguna manera participar en la guianza de Dios, en la dirección de Dios, con hombres y mujeres proas que puedan tener un buen testimonio para que Dios pueda bendecir y usarnos como usó a Esther, como usó a Moisés, como usó a Daniel para los propósitos de Dios para esta nación, la cual tiene la promesa de Dios por haber dado y sigue dando el voto para que Israel llegue a ser una nación. Y que eso no se pierda, esa visión no se pierda. Y que tengamos cuidado de llevar gobernantes que vayan a pensar diferentes y se conviertan en enemigos de la nación escogida de Dios. Que Dios les bendiga y que siga dándonos entendimiento de este tema. Mis números aparecen ahí en pantalla. Si usted quiere seguir profundizando sobre este tema, será una bendición el poder hacerlo. Que Dios les bendiga.